Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos al Majalis. Hoy día miércoles 18 de marzo de 2014, correspondiente al 17 de Jumada segundo de 1435. Dice Allah Altísimo en su Sagrado Corán, en el capítulo 30, en el versículo 21, y entre sus signos está haberos creado parejas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego, y puso entre vosotros amor y misericordia. Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan. Así habla Dios Altísimo de la unión entre el hombre y la mujer para formar una familia. Así que seguimos con el tema de la familia y hoy el tema va a ser concretamente el siguiente. El matrimonio, porque ayer no llegamos a abordarlo, hablamos de la definición y la importancia de la familia, pero hoy, inshallah, vamos a hablar del matrimonio mismo, de los momentos anteriores que hacer, cuáles son los pasos anteriores a dar el paso hacia el matrimonio y luego qué supone el matrimonio en sí y algunos consejos muy importantes a tener en cuenta por los que van a contraer matrimonio, porque muchas veces hay unas ideas muy equivocadas que llevan a ciertas tensiones e incluso a conflictos dentro de la pareja una vez casados porque cada uno esperaba algo que luego no se lo encuentra. Para hablar de este tema, inshallah, acompaño hoy a los hermanos, a mi derecha Mohamed Said, a Alil, assalamu alaikum Mohamed Said. Bienvenido. Bien hallado, barakallah. Y a la izquierda tengo a los queridos hermanos Tawfiq Shaddadi, assalamu alaikum Tawfiq. Y al Sheikh Ali Asghar, assalamu alaikum Ali. Marhaba, wa alaikum assalam wa rahmatullah, ahlan wa sahlan. Ustedes también, evidentemente, pueden participar desde sus casas. Tenemos varios mensajes. Sabemos que el tema realmente da mucho que hablar, así que pueden hacerlo a través del teléfono 911 730251. 911 730251. Se llaman desde fuera de España, pongan el prefijo 0034. Al igual que lo pueden hacer a través del email majales@cordobainternacional.com, a través de Facebook, facebook.com/Majalis-Córdoba y también a través de la mensajería móvil SMS poniendo las iniciales CTV, espacio más su mensaje y enviarlo al número 25588, 25588. Antes de entrar en nuestro tema, porque están pendientes unas preguntas de ayer que tienen que ver además con nuestro tema de hoy, el primero es que nos llega un SMS que nos dice... Ayer hubo una pregunta de una señora de Ceuta, dice, bueno, yo llevo 2 años casada, de Melilla, y que no estaba muy contenta con su marido, que ya no disfruta, que ya no puede mantener relaciones íntimas con su marido y tienen una niña que si podía, digamos, separarse y divorciarse. Y también una pregunta similar de una señora que nos ha llegado por SMS, que dice, está casada, ya tienen 3 hijos, pero que desde hace tiempo no mantiene relaciones íntimas con su marido y que, digamos, si está aún, digamos, casada es solo por los hijos. ¿Qué podemos decir en estos dos casos, sobre todo este último? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa baraka ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Ayer hemos contestado de alguna manera general, ¿no? Digamos, para la situación que expuso la hermana, pero para, digamos, asentar un precedente. Estos casos de conflictos matrimoniales, casos de divorcios, casos de desacuerdos entre un marido y una mujer, no se pueden solventar ni solucionar a través de un programa de televisión, ni este ni en ninguno del mundo. Estos casos siempre hay que escuchar las dos partes, ambas partes, y siempre hay que hacer todo lo posible para remediar y para reconciliar entre ellos y buscar, inshallah ta'ala, el bien para todos y corregir los fallos donde existan, sobre todo si hay hijos. Entonces, los hermanos, por favor, que cuando se dirijan a este espacio, a otros espacios en este canal y en cualquier canal, no sería oportuno tratar estas cuestiones familiares. Podemos hablar de aspectos generales y dar consejos así como líneas generales, pero sin la versión de las dos partes, sin tener los detalles mínimos, digamos, de la cuestión, no podemos pronunciar ningún juicio al respecto. Le aconsejamos a la hermana que seguramente en la zona donde ella está tienen un centro islámico, hay gente de referencia, hay sabios y hay dependencias, digamos, de instituciones oficiales que gestionan el asunto de la familia, hay un juzgado de la familia, hay udul, hay... imames. Y también consejeros matrimoniales, que hay que efectivamente, ir, y hay incluso psicólogos y psiquiatras si se da el caso de la necesidad. Entonces, en un espacio como este poco podemos hacer. Podemos dar líneas generales, aconsejar que se remedie
optar por las vías legítimas que están en la Sharia, que o es salvar ese matrimonio o divorciarse, pero sin saber los detalles y los porqués, y sobre todo si dice la hermana y insiste en que hay hijos, le aconsejamos a la hermana y todos los hermanos que tienen conflictos matrimoniales que acudan a los centros más cercanos a ellos, las dos personas, la pareja, que estén presentes, que cada uno exponga su versión, que se intente remediar, etcétera, etcétera. Y los casos que no se puedan, ya se pueden recurrir o pueden recurrir a otras alternativas. En un programa de televisión no es lo adecuado ni lo oportuno, Allahu ta'ala a'la wa a'lam. ¿Algo quiere decir? No, يعني الله يجزيه الخير يعني بالفعل يعني sin duda que la palabra de Sheikh Khalid es muy importante porque hay muchas informaciones escondidas o informaciones que no se que podrían hasta mismo ser como se dice, vergonzosas de decir en el aire. Entonces no hay que hacerlo, pero lo que gustaría acá, y yo estaba leyendo sobre esto ahora, a 5 minutos atrás en nuestro despacho, es la satisfacción de la mujer en el Islam es un derecho de ella. La mujer tiene el derecho de estar satisfecha con su marido en la cama, en las relaciones sexuales y todo. Entonces, pero no podemos tener esto como el objetivo del casamiento. Hay muchas otras cosas mucho más importantes do que esto. Y a veces, si ese es el único problema, hay muchas maneras de resolverlo. Entonces, por eso es mejor que... Pero es importante dejar claro para todos que en el Islam la mujer tiene el derecho de tener satisfacción, de tener su necesidad satisfecha. Sí, satisfecha, sí. Y lo que es muy, muy importante recalcar, en ningún caso, pero en ninguno, ni para ningún marido ni para ninguna esposa, puede, a través de una consulta televisiva, tomarlo como argumento para hacer lo que ella quiere o para hacer lo que él quiere. En ningún caso. Porque lo primero hay que tener a Allah subhanahu wa ta'ala presente y ser conscientes y saber del valor de mantener una familia, y cuando se une una familia, cuando se une un hombre y una mujer en matrimonio, es una unión sagrada. ¿Que el divorcio es un derecho? Sí, pero únicamente una vez que se han dado todos los pasos para salvar esta institución, y una vez que no hay solución, pues entonces sí que se da el paso libremente. Entonces, es decir, no hay problema en ello, pero siempre procurando todos los medios posibles para salvar. Y muchas veces, y esto es un problema cultural, muchas veces incluso los propios cónyuges no saben dónde está su problema. Y vamos a hablar de algunos casos, intentaremos en el día de hoy, en donde se han salvado matrimonios cuando los dos cónyuges no sabían siquiera cuál era su problema. Es decir, hay enfrentamiento, hay conflicto, pero no lo saben identificar. De ahí que una tercera parte puede ayudar muchísimo, primero a diagnosticar y segundo a solucionar ese problema, y daremos algunos ejemplos. La segunda pregunta que tenemos, que ayer no entendimos, que nos hizo incluso un poco de gracia, la hermana Jadilla nos preguntaba desde Barcelona algo sobre las plumas, ¿no? Las plumas, palomas, y resulta en realidad no eran ni plumas en la cabeza ni en el pelo, sino que al preguntar a los chicos en control se refería en realidad a tener un edredón o a una almohada de plumas. Entonces, ¿y si es lícito o no? Pues sí, no hay ningún problema. Las plumas, la lana, son productos que en el Islam son totalmente lícitos. Tanto sintéticos como... Exactamente. Inshallah vamos a ir a por el tema de hoy propiamente, el matrimonio. Y la pregunta es, ¿qué es el matrimonio? Para empezar. El matrimonio es una unión de un hombre y una mujer bajo o cumpliendo unos requisitos y unas condiciones con un fin o con unos objetivos. Así que ese es el matrimonio. ¿Cuáles son los pasos, antes de hablar de esas condiciones en concreto que se tienen que cumplir, cuáles son los pasos a dar antes de llegar a casarse? Es decir, un chico o una chica quieren casarse, ¿cuáles son los pasos? Pues según nuestra amada y querida religión islámica, el matrimonio, sabemos el estatus que tiene, Allah subhanahu wa ta'ala lo ha mencionado como mithaqan ghalidha, como un pacto solemne, y ahí ya, por lo menos para entender su estatus. Los pasos, sabiendo que uno, a la hora de querer fundar una familia, está siguiendo los pasos de los profetas y los mensajeros.
esto hay que tenerlo muy presente en la mente antes de tomar cualquier decisión. Todos los profetas y mensajeros se han casado, incluso han tenido hijos, salvo uno o dos, salvo pues Jesucristo, la paz de Allah sobre él, y Juan el Bautista. Lo demás, la norma por excelencia era casarse. De estos son nuestros, digamos, ejemplos, ejemplares, estándar para seguir. Y siempre, pues, cuando hablamos con los hermanos y los jóvenes de ambos sexos, ¿por qué tú quieres casar o quieres formar una familia y matrimonio? Voy aquí a plantear ciertas preguntas. Uno, pues, como objetivo general de un matrimonio, pues, debe preguntarse, ¿por qué me voy a casar? ¿Solamente quizás para preservar mi castidad o para tener una familia, hijos, o quizás por otros objetivos? Si tenemos quizás más o menos el objetivo del matrimonio claro, ya podemos saber incluso también sus objetivos. El primer objetivo del matrimonio en Islam es pues tener una familia. Pues el Islam aboga por el bienestar del individuo como base, después esto nos va a hacer llegar al bienestar de la familia y esto pues culmina como el bienestar general de la sociedad. Con estas quizás de una manera pirámide, estos pasos es muy importante. El matrimonio es el primer paso para el bienestar de la familia, sea la familia pues desde la familia nuclear hasta la familia extensa. Y ahí pues llegaremos también al objetivo general que es el bienestar de toda la sociedad. Así que primero hay que saber el por qué casarse, es decir, la intención con que se casa y hay que tener en cuenta tanto que es para el gozo de uno, para la estabilidad emocional, sentimental, incluso intelectual de uno, y física también. Sí. Bueno, Ali Al-Ashkar, tú cuando querías casarte, pues ¿qué pasos has dado? Es decir, está primero las etapas conocidas como elección, hitba o petición de mano, y luego el acta mismo o el acuerdo mismo. ¿Cómo se elige? Es decir, descríbenos esta primera etapa de elección. Uno tiene la intención, ahora voy a dar el paso, a elegir. Subhanallah, alhamdulillah. El matrimonio debería ser también, no solamente tener la intención, es más una oportunidad además que tienes de practicar la Sharia en su pequeño país islámico que es su casa, en su pequeña república islámica que es su... Permíteme, aprovecho la pregunta. Hay una pregunta que nos ha llegado, estás respondiéndola, es un SMS que nos dice qué quiere decir que el matrimonio es la mitad del din. Bueno, entonces tienes, y Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ. O sea, si vosotros dan la victoria a Allah subhanahu wa ta'ala va a dar la victoria a nosotros. La mayoría de los hermanos no es para implementar un país islámico, no. El primero que tiene que hacer es implementar la Sharia, la Sharia social en su casa. Entonces el matrimonio es una excelente oportunidad de así hacerlo. Y también la responsabilidad, porque cuando tienes la intención de casarse, entonces sabes que va a tener un pequeño grupo social bajo tu responsabilidad y este grupo social hay que vivir perante la Sharia. Ese es el primer punto. El segundo punto, el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuanto a elegir su pareja. O sea, el profeta Muhammad está muy claro. Si viene el khitab, la retórica, es para los padres. O sea, si viene hasta ustedes, hasta vosotros. Antes de ir, ¿cómo elegir? ¿Cuáles son los parámetros? Por esto. Si viene a Eso vosotros. Es aceptar. ¿Qué tiene que hacer el chico que va a pedir la mano? ¿Por qué vas a una y no a otra? Sí, tiene que tener estas características. Ser un practicante de la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, un practicante del Corán, practicante de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tener suficiente conocimiento, porque sabes que va a tener, por la responsabilidad que va a adquirir con el matrimonio. El segundo punto, que tenga el khuluq al-hasan, o sea, los modales, las buenas prácticas, los modales, cómo habla, cómo se comporta en la sociedad. Hay que elegir, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconseja, a elegir a su pareja.
Y había otra cosa que me escapó ahora. Pero ese es el principal. El din y el buen carácter. El din y el buen carácter. Y no nos olvidemos que del matrimonio vienen los hijos. Y los hijos tienen el derecho de tener un buen padre y una buena madre. Entonces, la chica, nuestra hermana, cuando va a elegir a su pareja, a su marido, tienes que tener en su mente que vas a elegir a un padre para su hijo. Y lo mismo el hombre. El hombre hay que tener en mente que hay que tener una mujer que va a ser el ejemplo para su hijo, que va a enseñar a su hijo, que va a dar la educación que él pretende para su hijo, que va a pasar el Islam para su hijo. Entonces, así, la diligencia, la diligencia hay que pasar por estos pasos. La religión, el conocimiento de esta religión, la práctica del Corán, la práctica del Sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esta persona, en este chico, en este muchacho, y su buen comportamiento en la sociedad, en las personas. El Sheikh Ali Mohammed Said nos dice el din, ¿no? Ser una buena persona practicante, de buen carácter. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está...? Eso luego se consigue a través después del matrimonio. Hay un debate si es antes o después, ¿no? Yo antes de recurrir a todo eso me refugiaría en Allah subhanahu wa ta'ala, porque con la buena intención en ese matrimonio, teniendo esos objetivos claramente definidos, es un proyecto de vida. Entonces ahí todos nos tenemos que remitir a la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, refugiarnos en Allah. Y hay una práctica que siempre se olvidan de ella los hermanos, que es Salat al-Istikhara. Puedes elegir a la persona, los parámetros son esos, la religión fundamentalmente. Tiene que haber sentimientos sí o sí, pero el Islam cuando habla del matrimonio no habla de amor, con esa definición materialista y tan falsificada y superficial que nos han vendido en las telenovelas y en los medios de comunicación actuales, sino habla de misericordia y de afecto. mawaddatan wa rahma wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Litaskunu ilayha es hay una diferencia entre sakana ila wa sakana ma'a. No nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán que ha hecho para nosotros mujeres para habitar con ellas, sino tener refugio en ellas. Y ha hecho entre nosotros misericordia y afecto. Y la misericordia es un grado por encima del amor, porque el amor es condicionado con la inclinación, con la tentación, con el deseo, pero la misericordia siempre existe y siempre lleva al mejor trato. Es decir, en donde falla el amor, la misericordia no. No, la misericordia incluye el amor y el amor no incluye la misericordia. La misericordia engloba todos los significados de afecto, ternura, serenidad, etcétera, etcétera, porque es la base del buen trato. Si hay si eso existe antes de que exista ese matrimonio, bueno, cuando hablamos en un contexto islámico, teniendo los límites, eso no puede ocurrir, en el sentido de que no puede haber una relación extramatrimonial de noviazgo, de pasión, etcétera, de vida extramatrimonial, ¿no? Eso se forja a través de la buena conducta. ¿Extramatrimonial o prematrimonial? O prematrimonial, y eso se forja a través de la vida cotidiana, a través de ese entendimiento. Tiene que haber esa química, ese feeling entre las dos personas, esa aceptación, y hay una base que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña en un hadith, que se olvidan también los hermanos, que es la base también de esa seguridad de esta vida, que es el kafa'a, que haya una compatibilidad y una aptitud entre las dos partes. Puede que exista el din en las dos partes, pero la clase social puede ser diferente si va a ser motivo de fracaso. El kafa'a en todos los aspectos, kafa'a, digamos, la aptitud y la competencia, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos intelectuales y en los aspectos religiosos, porque eso garantiza, digamos, una base sólida de ese matrimonio. Y es muy importante el tema del din. Muchos hermanos, muchos jóvenes se enamoran de algunas chicas o chicas de algunos chicos, y esos chicos carecen, digamos, de ese factor tan importante que es el primordial en la elección, que es el din. Y son gente, igual se conocen a gente que tiene una mala vida, que tiene una mala conducta, que son totalmente ajenos a las enseñanzas del Islam, y dicen, bueno, a través del matrimonio pretenderé
corregir esa conducta y yo la moldearé a mi mano, que es una materia prima, y yo intentaré, inshallah, encaminarla en el buen camino. Y lo mismo dice la mujer, esa no es la base. La base es que tiene que ser apto, at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin, y eso no es un ikhbar, sino es un teklif, eso es una indicación de que los buenos para las buenas y el khabithuna el-khabithat wal-khabithatu lil-khabithin. Y hay un sahabi, ridwanullahi alayhi, que le pidió permiso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para casarse con una persona, con una mujer que era que ejercía la prostitución y que estaba en la mala vida, y argumentando, justificando eso, que le iba a indicar y le iba a ayudar a salir. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta que ella demuestre que lo contrario, ahí das el paso. Tenemos otro versículo que nos dice aquella persona adúltera solamente puede estar con ella una persona adúltera, porque esa compatibilidad en todos los sentidos tiene que ser el factor primordial para que haya un éxito en esa vida matrimonial. Aquí hay un factor muy importante, Taufik, también, que muchas veces, digamos, dejamos de lado a la hora de pretender o de elegir a la pareja. Menciona muy bien la diferencia de las clases sociales, también el nivel intelectual. No puede haber un desnivel o un desequilibrio muy importante entre una persona y otra. Pero también está el tema cultural, lo que se llaman los matrimonios mixtos, por ejemplo. La experiencia nos muestra que, a pesar de muchas veces son parejas, a nivel individual pues son muy buenas personas, pero que no logran convivir. Es muy importante tener el factor cultural en cuenta. Es una garantía para el éxito de este enlace o de este matrimonio. La escuela Hanafi quizás lo que más ha puesto sobre el tema del takafu, la compatibilidad. Incluso ha llegado de considerarlo en su escuela jurídica como una condición. Si no hay compatibilidad entre los cónyuges, pues no dan por válido este matrimonio comparado con las demás escuelas. Pero tratarlo en un nivel, como tú bien lo has mencionado, en un nivel sociológico, yo creo que sí, y además los datos y las estadísticas hablan por sí mismas. Yo llevo, por ejemplo, 25 años en este país. Te puedo decir, Hussein, que más del 90% de estos matrimonios mixtos, culturalmente, a nivel religioso incluso, conversos o que han abrazado, han terminado, la verdad, de una manera trágica, y lo peor, los hijos que estaban en el medio. No tengo nada en contra de los hermanos y las hermanas, pero estos factores hay que tenerlos muy en cuenta y hay que pensar antes de tomar una decisión. Yo he conocido una historia realmente curiosa que podéis comentarla también, que es un musulmán de origen marroquí se casa con un alemán en Alemania, la mujer muy disciplinada, muy alemana, musulmana, claro, pero muy disciplinada, desayuna a las 9, come a la 1, a las 8:30 ya está en la cama para dormir. Y sabemos muy bien cómo somos un poco los de origen marroquí, o somos un poco... O sea, sí, podemos un día desayunar a las 9, otro día siquiera desayunar, al siguiente a las 10, es decir, no hay, y por solo este motivo de orden, digamos, hubo un gran conflicto que al final se separaron muy bien, es decir, sin problemas, pero es que no había compatibilidad entre una cultura y otra. ¿Estaría correcto decir que ella es muy alemana y él muy marroquí? Puede ser, pero es un factor, claro, es un factor. Aquí que al final... el aspecto cultural también hay que extrapolarlo al tema de, digamos, el enlace familiar. Imagínate una persona, e insisto en que no hay ningún problema entre shar'an, entre esos enlaces, entre hermanos y hermanas conversas, pero el factor cultural es muy importante, y eso nos pasa incluso entre nosotros, entre musulmanes de origen árabe, incluso del mismo país, que la gente del norte y la gente del sur tienen diferentes hábitos y diferentes costumbres y diferente gastronomía, y suelen ser motivos de problemas. Hay que tener en cuenta el enlace familiar. Imagínate una persona conversa que su familia no abraza el Islam, sigue practicando su religión o son ateos, con todo lo que implica. Los hermanos entienden que el matrimonio es un enlace entre dos personas y ya viven totalmente al margen de la vida y al margen de la sociedad y al margen de sus familias. No. El matrimonio es un enlace entre dos personas con todo lo que implica de enlaces familiares, de mezcla de sangre, de mezcla de linaje, de visitas familiares, de felicitaciones, de ayat, de fiestas, de ir a comer en la casa de los suegros, de que los suegros vengan a tu casa. Y esto también es muy importante, sobre todo con los niños, porque muchas veces, digamos, sobre todo los que no tienen familia musulmana,
pues los hijos se los dejas por una temporada, te vas de vacaciones un mes y les dejas, etc. Y hay un conflicto de muchísimas parejas, incluso de las propias hijas de esos padres no musulmanes o hijos de esos padres no musulmanes, en donde ven que sus hijos, digamos, reciben una educación contraria a la que los propios padres quieren implementar. Tenemos con nosotros a Abdelkader aquí de Madrid. Salam alaikum, Abdelkader. Abdelkader se ha perdido la llamada. Entonces, adelante, Sheikh. Sí, me gustaría solamente comentar algo de lo que dijo Sheikh Tawfiq, mashallah. Nosotros en Brasil tenemos la misma experiencia. Hasta mismo, por ejemplo, los hijos de libaneses de Brasil que se casan con libanesas, o al contrario, hijas de libaneses en Brasil que se casan con libaneses, por en general, tienen una experiencia muy mala, muy problemática en matrimonio. Y cuento una experiencia que yo estoy viviendo ahora. Mi esposa es inglesa, típica inglesa. Tiene horario para todo. ¿No te estará viendo ahora en directo? Sí, está, pero no me comprende, entonces solamente habla inglés. Pero, entonces tiene el día es dividido, organizadísimo. Y yo no soy tan organizado así, entonces requiere mucha paciencia para que cuando vamos al supermercado, qué va a hacer mañana, qué va a cocinar mañana y la noche, está todo muy bien pensado desde el principio hasta los 7 días. Es increíble, es increíble. Pero hay que tener paciencia, no hay que en la primera dificultad cultural que exista entre una pareja que se va. Hay que adaptarse. Sí, esto lo tienen que tener los hermanos de antemano concebido, sí, porque muchos hermanos piensan que una persona que ha vivido 25 años en su casa con sus padres, que por ejemplo igual para ellos beber agua de una botella pues está bien visto, pero el otro en su casa está muy mal visto, sí. es una falta de respeto, piensa que en una cuestión de 2 meses o 3 meses va a cambiar toda una mentalidad de una persona que se ha educado 25 años y ese es el motivo de conflicto, pero si hay paciencia y hay serenidad, se superan todo eso. Mi consejo es solamente una sentencia. Nunca te cases con una persona nunca te cases con alguien que va a hacer lo que quieres. Cásate con una persona por lo que ella es ahora, en el principio. Si es buena ahora. No va a ser buena en el futuro, entonces espera el futuro llegar para entonces casarse. No quiero cambiar a nadie, ¿no? Entonces, esto es a la hora de, digamos, son elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de, digamos, elegir al cónyuge, a la pareja. Es muy importante para chicos como para chicas y también para los padres, ver esa compatibilidad, si se puede, digamos, convivir, y hay que ver las cosas tal cual son, como dicen los hermanos, y no cómo van a ser en el futuro, sino tal cual son, si van a ser compatibles o no. Y hay que decir también que al igual que es muy importante y beneficioso ser muy organizado, tiene igual de ventaja el ser flexible, porque muchas veces los dos extremos hay quien no tiene ninguna organización, ninguna flexibilidad, y estamos, así estamos, ¿no? Europa está como está, y el mundo árabe, por ejemplo, está como está. ¿Puedes decirla en inglés esta frase? Adelante. Esta frase tuya, sí, sí, que hay que ser flexible. Sí. ¿Usted puede decir en inglés? Para que lo entienda. Alguien me va a chivar y me lo va a decir en inglés. Nos vamos a una pequeña pausa y volveremos ya con la petición de mano en las condiciones propiamente del matrimonio. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Mayales. Y bueno, nos quedaba, digamos, lo habíamos dejado, primero hemos hablado de qué elegir, qué parámetros tener en cuenta, qué consideraciones hay que tener a la hora de elegir el cónyuge, a la pareja que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, porque el matrimonio no es tal si no tiene la intención de, digamos, que va a ser para siempre. Evidentemente, luego es lícito los casos excepcionales, pero que, digamos, ahí la solución sería el divorcio. Pero, en principio, el matrimonio es para toda la vida. Entonces, llegamos, una vez que uno o una ya tiene, digamos, ya conoce a quien quiere como pareja, viene al hitba, ¿no? La petición de manos. ¿Qué es el hitba? ¿Qué es la petición de manos? Pues es una pregunta muy interesante y hay mucha confusión. Yo creo que sería interesante aclarar el concepto de la hitba para que se quede de una vez por todas claro en la mente y estará presente también en nuestra juventud.
ya teniendo más o menos los requisitos del matrimonio, basando sobre estos valores islámicos que el Islam pues exige, pues por la cima de estos valores está la religiosidad o los valores morales y éticos del Islam, pero no menosprecia el Islam los demás valores. No es que la gente además mezcla que la religiosidad es lo único que el Islam pues exige a la hora de casarse. ¿Qué significa esto? ¿Que el Islam no le interesa la belleza, no le interesa los demás? No, son importantes, pero en un orden, digamos, de primordialidad. De prioridades. Está la religiosidad y los valores morales y éticos por encima de todo. Pero también me gustaría, en otro hadith, cuando dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha nadarta ilayha sarratka", cuando ves a tu mujer te va a agradecer y te va a gustar. Por cierto, esto es muy importante que lo aclares, aprovecho que lo mencionas, y es que en el Islam, evidentemente, mirar a una mujer que no es de tu propia familia está muy mal visto, es haram, ¿no? An-nadar ila al-ghayr. Con la intención, claro, mirar, digamos, con la intención de ver su belleza o de una mirada de lo que se llama lasciva, ¿no? Pero no, el profeta nos dice, si tienes la intención de casarte, sí que puedes mirar, tienes. Sahabi Jabir ibn Abdillah le preguntó, ¿has visto a tu mujer? No, ¿has visto a tu mujer? Incluso dijo, ahrasu an yu'dama bainakuma, con esta vista, pues al inicio quizás será un factor que puede hacer duradera esta relación. Por esto quería aclarar para que la gente no se confusa, no tenga una confusión a la hora de tener estos valores y conceptos. El Imam Ahmad siempre, él preguntaba por la belleza antes de la religiosidad. Y la gente se extrañó. Imam Ahmad ibn Hanbal se interesa primero por la belleza y no se interesa por los valores morales y éticos. Dijo, no, primero pregunto por la belleza, porque si no me gusta, pues... No hace falta ni que fuera religiosa. Y cambio, pero se pregunto por su religiosidad. Y la verdad, me costaría ya esto. Y la gente va con la definición más o menos unánime en todos los sabios y las escuelas jurídicas, es una petición de mano. Nunca es un matrimonio, es un contrato de matrimonio, es una petición. Es una promesa. Una promesa de algo, quizás se va a consumar o no se va a consumar, ya no sabemos, depende de las circunstancias y depende de la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero es una promesa de algo que se va, inshallah, a concretar. Y ahí, pues, hay cosas culturales de cada país y de cada cómo se concreta. Pero islámicamente no es un matrimonio. No permite lo que permite pues, un matrimonio consumado. Ni estar a solas, ni tocar cada uno al otro. Siguen siendo extraños el uno al otro. Exactamente. Exactamente. Hay una promesa ahí con las cosas culturales, como se hace en cada país, las familias, los regalos y tal, pero nunca hay que confundirlo como un contrato de matrimonio que permite desde el tocamiento hasta estar a solas en un lugar cerrado. La hitba es una promesa de casarse, pero no es el casamiento en sí. Esto implica ciertas circunstancias, tiene consecuencias, no es que no las tenga, no es que sea solo una promesa, sino que hay unos derechos y unos deberes del uno con el otro y sobre todo de ambos respecto a la sociedad. Antes de que nos responda el Sheikh Ali a esta cuestión, tenemos con nosotros a Fatiha de Zaragoza. Salam alaikum, Fatiha. Salam alaikum, buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Mira, una preguntita, por favor. Mira, que yo, llevando casi 10 años, estaba casada con un cristiano. Yo soy musulmana. Yo no sabía muchas cosas, lo único que sé que tengo cosas que hacer de Ramadán, rezar y cosas así. Y él lo único que hace, solo hace Ramadán, hace Shawwal, lo único que hace, él no rezaba. Y tampoco no la enseñé yo porque yo no sé, no sabía tampoco. ¿Sabes? No sabía que era algo importante. Pero, y cuando, dime. ¿Era cristiano y ayunaba? Sí, una vez y no come cerdo, no hace todo que hago yo, los musulmanes. Y por la mañana sí tendré el Corán y todas estas cosas. Solo que yo no enseñé a él, porque tampoco no sé. Pero lo que dice es que son prácticas de musulmanes. Es decir, él se mantiene como cristiano y hace estas prácticas o ya es musulmán, ya se ha declarado musulmán. No es musulmán. No. Ah, de acuerdo. No es musulmán. Entonces, durante casi 10 años, haciendo conmigo Ramadán, escuchando todo el Corán, todo perfecto, hasta Shawwal, así que todo. El problema que va a pasar es que cuando él empieza, dije yo voy a llevarlo a Marruecos para hacer shahada y todo, se cayó enfermo de cáncer.
Sí. Una enfermedad de cáncer. Entonces esta enfermedad le duró un rato, ¿sabes? Da igual, él cuando estaba con tratamiento, Sí. cuando sale del hospital, termina el, ¿cómo se llama? Sí, el tratamiento. Termina el tratamiento, hace Ramadán todo que debe y la hace, todo, el mes todo entero, vuelve a hacerlo, porque estaba enfermo y no puede ya. Él dice a mí siempre, cuando termino ya voy a terminar el mes de Ramadán. ¿Y qué pasa? Él se falleció, no terminó Ramadán, que tenía, falleció antes. Yo no sabía, aquí no sabía mucho en Zaragoza, no sabía, no relaciona con la gente, nada. Y yo no sabía que hay un cementerio musulmán. Sí. Y yo, ¿qué he hecho? Enterré a uno cristiano. Sí. Y con el tiempo la gente me dijeron que ¿por qué la enterraste ahí? Yo no sabía. De Y acuerdo. ahora quiero saber si he hecho bien o puedo sacarlo, puedo volverlo musulmán o qué hago. Pero él, Por favor. hermana Fatiha, Sí. su difunto marido, que la acompañamos en el sentimiento, ¿declaró la shahada o no? No sabe, es que yo no sé si que tenía que hacer esta shahada o la nada. Subhanallah. Un caso único. Nunca he escuchado una historia semejante y no creo que tampoco los hermanos. Pero él, usted en su día a día, ¿lo veía, yo qué sé, como que creía en Dios y en el profeta Muhammad o no, sencillamente hacía eso y ya está? No. Yo sí creía, yo siempre le digo que hay Allah, que hay esto, ¿sabes? Muchas cosas yo le digo. Pero él admitía eso, decía, no lo rechazaba, no decía que eso era mentira o que no era así. Sí, muy bien, sí, él está de acuerdo y todo, sí. De acuerdo. Y cuando va al viaje, porque es camionero y todo, él dice Bismillah, Shadu la ilaha illa Muhammad Rasulullah, hasta el último día de él, cuando estaba ingresado al hospital, va a operarlo, y me dijo, lo tengo que decir a Shadu la ilaha illa Muhammad Rasulullah, tú tranquila. Pues es musulmán, hermana Fatiha, es musulmán, sí. Vale. Es musulmán, así que muchísimas gracias por su llamada y hablaremos ahora de este caso peculiar, ¿no? Gracias. Tengo otra preguntita, ¿puedo? Sí, desde luego. Sí, mira, como dijo 20 días, él solo ha hecho 10 días y 20 días de Ramadán no llegó a hacerla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer una sadaqa o la hago yo por él o qué hago? Te agradecería. ¿Por qué no los ayuno? ¿Estaba enfermo? No, porque ya salió, cuando estaba enfermo está con tratamiento. Sí. Justito que salió para empezar a hacerlo, he hecho 10 días y las 20 días falleció, no llegó. De acuerdo. Muchas gracias, hermana. Te agradezco a ti, muchísimas gracias. Un placer. Hasta. Adelante. شو والله أعلم يعني نحسبه من المسلمين ونحسبه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى sí, nosotros lo consideramos musulmán aunque la shahada sea un rukun, un pilar del Islam para una persona, pero si la persona no manifiesta la shahada por ignorancia, porque no sabía que debería manifestarla, pero creía en Allah subhanahu wa ta'ala, creía en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hacía ayuno, sabía, y yo que percibo que lo que ella misma estaba diciendo, que no tenía mucho conocimiento de la religión. Entonces el primer punto, inshallah, rahmatullahi alayhi, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de él y que que lo tenga purificado de sus pecados con la enfermedad y compartimos con ella el dolor de un hermano que se va. Ese es el primer punto, yo creo que... Y tilka ummatun qad khalat, o sea, ya pasó, ya tiene... Pero ella pregunta si hay que sacarlo del cementerio cristiano para el musulmán. No, en mi opinión yo no creo que eso es necesario que uno haga. Deja el cuerpo donde está y pide para Allah subhanahu wa ta'ala que tenga misericordia de él. ¿Y cuanto a su Ramadán? No, obviamente que no. Ella no tiene que hacer Ramadán por él o cumplir por él o dar sadaqa por él. No por el Ramadán. Si quiere hacer sadaqa en nombre de su difunto marido, no hay problema. Es buenísimo, sería fantástico, está bien. Pero hacer... No es obligatorio. No es obligatorio, pero no es obligatorio. Pero completar su ayuno después de su muerte no hay problema. ¿Algo que añadir, hermano? En el caso de Ramadán, si él falleció, no sé si falleció antes, mientras estaba haciendo Ramadán. Si fallece mientras está haciendo Ramadán,
no una persona cuando fallece ya deja de obrar por sí misma y de cumplir con las obligaciones. Pero si ella se refiere a que una vez que se recuperó estaba saldando la deuda de Ramadán, que son 30 días, siendo él musulmán, y se murió antes de saldar esa deuda, quedan pendiente la parte que no ha saldado. ¿Y esa parte, por ejemplo, que son 10 días? Un familiar cercano, que es su mujer aquí, o serían sus hijos, deberían de sacar la fidia por ello, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le vino a unos sahabíes. Ayunar o el fidia, ¿no? O el ayunar o el fidia también. Si puede ayunar al ser una persona mayor, si lo puede hacer, si no puede ayunar, que saque el fidia, porque le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: صومي عن أبيك إن أمي نظرت أن تحج وماتت قبل أن تحج. Mi madre había hecho la promesa de hacer el hajj y se murió antes de hacerlo. Le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: si tu madre tuviera un crédito o estuviera endeudada con alguien, ¿saldarías esa deuda? Dijo: por supuesto que sí. Dijo: la deuda de Allah subhanahu wa ta'ala es más importante y es merecedora de ser saldada antes que las deudas de los seres humanos. Si se refiere a eso... Con la condición de que ella ha hecho su propio hajj. Claro, en el caso del hajj, que lo haya hecho ella, pero en el caso de Ramadán, su familiar cercano, que ayune por él o que saque el fidia en el caso de que no puedan ayunar con él. Si se refiere a que estaba recuperando los días. Se ha fallecido en el mismo Ramadán mientras él llevaba el ayuno. Así entendí que él estaba enfermo, estaba ayunando Ramadán, estaba enfermo y murió. Entonces los días que restan no hay que hacer nada por ello. En conclusión, le decimos a la hermana Fatiha de Zaragoza que no hace falta que saque el cuerpo de su marido del cementerio cristiano. Yo ahí no sabría qué decirle, la verdad. El hermano Ali dice que no hace falta. Tawfiq. Tomando la hipótesis que era musulmán, pues que a mí no me ha dejado, no tengo claro el tema de rezar. Dice que no rezaba porque no sabía. Pues necesito preguntar más cosas. No tengo yo basé todo en la clara ignorancia de la Sí, pero ahora, supongamos que ahora sabe. El hecho ya está hecho. Entonces, ahora que llega a saber, bueno, mi marido entonces era musulmán. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo deja ahí, lo traslada a otra parte o buscamos más en el tema? ¿Investigamos más? Sí, investigamos más. Que la hermana Fatiha le vamos a llamar en privado después del programa y aclararemos estos detalles con ella y le responderemos inshallah. Tenemos una pregunta que nos dice: ¿por qué está permitido que, por SMS, por qué está permitido que un musulmán se case con una mujer del libro y no al revés? Obviamente porque la estructura familiar en el Islam y en todas las religiones monoteístas, hablando del modelo familiar tradicional, el concepto del qawama, la responsabilidad y la carga familiar es del marido. La responsabilidad de la protección de la familia, la manutención, la carga de responsabilidad corre, digamos, a cargo del varón en ese sentido, aunque las dos partes tienen, digamos, papeles complementarios en la función matrimonial, educacional, etc. Pero la responsabilidad de la carga es para el marido. Y una mujer musulmana, una mujer musulmana cuando se va a casar con una persona no musulmana, la autoridad, digamos, y esa responsabilidad y esa le correspondería a un no musulmán. Entonces, la tarea de la educación de los hijos, la protección de su identidad, la protección de su creencia, de su fe, y por lo tanto la creencia y la fe de la mujer, si basamos todo el matrimonio sobre una clave que es la religiosidad, porque es un proyecto de vida que nos ayuda a consolidar, digamos, nuestra adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, es muy importante el din en el matrimonio. Entonces, una mujer musulmana que se casa con un no musulmán corre riesgo de perder su identidad, perder su creencia y no tener la, digamos, amplia potestad o la autoridad de educar a los niños acorde a sus creencias, porque la autoridad del marido o del hombre en esa tarea va a ser notable. El Islam, para proteger a la mujer y proteger a los hijos en este caso, aunque se dan los casos de que hombres musulmanes casándose con no musulmanas pierden ellos, no es una regla generalizada, pero por lo general la carga y la responsabilidad de la educación y la autoridad, digamos, en el sentido positivo, ¿no? Hablando del formato tradicional que supone la manutención, que supone la protección, que supone, digamos, la responsabilidad moral y ética,
corre a cargo del hombre y la mujer, pero el hombre tiene, digamos, una carga más. Por eso el Islam cierra la puerta para proteger la creencia, proteger la fe, proteger la educación de esos hijos, porque habrá casos, no todos los casos pueden fracasar, pero siempre el Islam verá por la norma general y no por los casos excepcionales. La legislación se hace para la gente toda, no para los casos particulares. Tenemos con nosotros a Fátima de aquí de Madrid. Salam alaikum, Fátima. Salam alaikum. Alaikum salam, tú la digan. Buenas tardes. Primero, por favor, que quiero dar las gracias a todos vosotros. Porque es estupendo y la verdad estamos aprendiendo muchísimo con vosotros. Cada día más y cada día cada cosa. La verdad, Dios que le bendiga a vosotros todos. Igualmente, a usted. Y la pregunta, por favor, que quiero es por el dote. La dote. Sí, porque hay mucha gente, no sé, yo pienso, mi pensamiento, que no vale pedir. Por ejemplo, yo me voy a casar y viene un hombre y yo digo, quiero tal cual, quiero 5.000 o quiero no sé qué, ¿sabes? O quiero de esto o de la otra. En el Islam yo pienso que hay que ser lo que sea, no sé, algo pequeño, pero hay gente ahora en un momento que estoy viendo que pide muchas cosas, tal, a ver si es lícito o no. Es la única pregunta que tengo, mi duda. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, vamos a tratar este punto porque está entre las condiciones del matrimonio. Yo creo que al respecto de por qué el marido y la mujer, hay dos cuestiones también muy importantes, además lo que ha dicho el hermano, que lo engloba, pero dos cuestiones muy importantes. ¿Por qué el Islam permite que el marido se case, el musulmán se case con una mujer del libro y no al revés? La primera es que no es una legislación, sino un permiso especial. Es decir, pregúntense ustedes ahora, los musulmanes aquí en España, que los musulmanes tengan autorización para casarse con no musulmanas y ¿con quién se van a casar las mujeres musulmanas? ¿Con quién? Las estamos obligando de forma directa e indirecta a que se casen con no musulmanes. Por lo tanto, ¿Y qué mujer de gente de claro, libro? ¿y qué mujeres? Es decir, casi sería como con una monja y una monja como no se casa. Es decir, hablándolo un poco fácil. Siendo un poco sinceros y hablando claro. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y queremos engañar a los demás porque nos gusta el físico, nos gusta la belleza, etcétera, y luego lo queremos envolver en otros. Entonces, el primero, el casarse con una mujer cristiana practicante o judía practicante, no es una legislación, no es que sea abierto, sino para casos especiales. Son autorizaciones y además el contexto de la legislación islámica en donde viene el versículo que permite a los musulmanes casarse con no musulmanas, judías y cristianas, es un contexto en donde los musulmanes eran inmensamente, mayoritariamente hombres y casi no había mujeres, había muy pocas. Y cuando ya fue el caso contrario, Omar ibn Khattab, que Dios esté complacido con él, prohibió a su hijo y le dijo que divorciara a su mujer cristiana porque sabe lo que es la fitna y el ejemplo que ponía, y su hijo era alguien muy conocido. Esto es la primera. Y segundo, y es muy importante, es la garantía de derechos. El Islam obliga al marido musulmán a respetar la religión de su mujer. Le obliga. Su religión le dice, es decir, no puede prohibirla ni coaccionarla a no ir a la sinagoga o a no ir a la iglesia, y que también pueda, en el caso de las cristianas, se puede comer cerdo o vino, etcétera. No le puede prohibir su marido, y en el caso contrario no hay esas garantías para la mujer musulmana para estar bajo el techo y la responsabilidad o el mantenimiento de un marido cristiano o judío. Son dos conceptos muy importantes a tener en cuenta porque son cuestiones legales, ya no solamente de moral o consideración, no, son cuestiones muy importantes, así que es una legislación bien clara. La dote. Entre las condiciones, en el tema de las condiciones en las escuelas jurídicas, podemos numerar unas de mayor acuerdo, entre ellos el ijab o el qabul, el consentimiento y la aceptación mutua entre los dos, el marido y la mujer. Con tu permiso, Sheikh Tawfiq, Barakallahu Fik, tenemos una llamada desde Alemania y para que no le cueste mucho, acuérdate de la idea. Salam alaikum, mi hermana Nadira de Alemania. Salam alaikum. Nadira. Sí, ¿me escuchan? Sí. Salam alaikum. Salam alaikum. Díganos. Sí, ya llamé una vez, pero tengo otra pregunta para ustedes. Me han dicho algunas personas que conozco que si dos personas se quieren casar, se tienen que hacer unas analíticas para saber si son compatibles o no. Sí. Y quería preguntar si son requisitos del Islam o son solo de cultura, o como aquí en Alemania que
que la hacen aquí, no sé. De acuerdo. Esa era mi pregunta, que si en el Islam son requisitos de matrimonio. Entendida. Muchísimas gracias, Nadira. De nada. De Muchas nada. gracias a ustedes. Barakallahu fik. Las condiciones del matrimonio. Las condiciones más o menos consensuadas y de cierto acuerdo entre el Jumhur, entre las escuelas jurídicas, en este caso la Hanafi, la Maliki, la Shafi'i y la Hanbali, incluso la Dahiri, aquí española de Ibn Hazm el cordobés, pues estamos hablando de la presencia física de los dos, del marido y la mujer, la aceptación mutua y el amor, el consentimiento. Y pues dos testigos, el representante, el tutor de la mujer, y pues no hay en ninguno de los dos, el marido y la mujer, algún impedimento. Esto más o menos los pilares, podemos decir, de un matrimonio que sea pues válido, y el Islam le da también por un matrimonio pues válido. De ahí la dote, pues cada escuela la ha tomado como una condición, sino un pilar, pero teniendo la alía coránica que habla del dote de una manera clara, pero no ha especificado la cantidad. Tenemos también la práctica del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los actos de matrimonio, en su presencia, aunque sea con un anillo de hierro. Y de ahí, pues, las escuelas, pues, si no es un pilar, por lo menos es una condición. Lo importante del Islam es que lo ha dejado a la, digamos, a la estimación de la cultura, del espacio, del tiempo. Fátima nos dice si es importante o necesario determinar la cantidad, pero impuesta, ¿no? Es decir, viene un chico a pedir la mano de su hija y dice, pues tienes que poner tal cantidad de dote. En esto el Islam, por su gran misericordia, no entra en estos detalles. Los deja siempre al convenio de las culturas, de las familias. ¿Pero qué recomienda el Islam? El Islam recomienda una mujer con éxito, con baraka, es la mejor con menos gastos y una mujer que facilita las cosas y estas cosas. Pero el Islam tampoco ha fijado una cantidad ni mínima ni máxima. Incluso tenemos una historia de una mujer con Omar ibn Khattab, incluso, aunque la cadena de la narración tiene algo, pero el contenido, la verdad, es bonito y tierno. Omar ibn Khattab como califa, teniendo el poder político, pues teniendo la crisis económica, el contexto sociológico de la época, pues quiso pues, limitar o fijar una cantidad. Y pues una mujer pues, ha tenido toda la libertad de expresión, entre comillas, digamos, a criticar al mismísimo califa. Sin entre comillas, se opuso. Sí, sí, directamente se opuso. Sí, el término de libertad de expresión. Sí. Comienza el término como un término de derechos humanos. Esto ya el Islam lo garantizaba desde el primer día. Esto quiero decir que el Islam lo deja al convenio, al homenaje. Pero si se refiere la hermana a reflejarlo en el acta, sí tiene derecho de reflejarlo, claro. Sí, tiene que nombrarse la dote, se tiene que decir cuánto es la dote por la que este señor se ha casado con esta señora. Y tiene que señora. cogerlo físicamente, y el que, digamos, redacta la acta matrimonial tiene que preguntarle personalmente si ha recibido ese dinero. Si no lo quieren declarar con cantidad, ella tiene que decir, acordado entre los dos. ¿Le ha otorgado a usted X dinero? Sí. ¿Lo ha cogido en su mano? Sí. Ahí ya aprueba el acta. Si ella no afirma que ha cogido esa dote... No se firma. Y no nos olvidemos el Khairun Nisa, Isarhunna Muhuran, o sea, las mejores mujeres son las más fáciles de que se pagan los dotes. O kana Aisha, o kana Fátima, hija del profeta Muhammad sallallahu, cuando se casó, sus dotes eran menos que 10 euros. Yo creo que cuando... Entonces, ¿quién era Fátima? ¿Quién son nosotros? Y otro punto, el ghalá. ¿Cómo se dice el ghalá? Encarecer. Encarecer los dotes es uno de los increíblemente grandes problemas que cayó sobre nuestra sociedad. Porque a veces en el infeliz caso de divorcio, de que la mujer, por ejemplo, tiene que devolver el dote, entonces tiene el mahar. Tiene una cantidad increíblemente alta que se puede pagar, no puede devolverlo. O sea, hay problemas allá. El dote hay que ser pago si la mujer tiene la libertad de escoger, de elegir lo que quiere como mahar, pero hay que ser consciente, hay que ser
ajuizada, no pedir un dote muy grande, y que el lembrar del consejo... Siempre dejar siempre la dote para la parte que pide la mano, ¿no? Lo que pueda, ¿no? Lo que pueda esa misma persona. Por último, que nos queda 1 minuto y medio, la pregunta de la hermana Nadira desde Alemania, que nos dice la analítica, que en algunos países es obligatoria para si el Islam, digamos, corrobora esta condición o no. Es recomendable, sí, lo corrobora y entra, digamos, en esos conceptos del kafá y la compatibilidad que hemos dicho y en salvaguardar los derechos de ambos, porque puede que... la analítica se hace por 2 razones. El tema de la compatibilidad entre el grupo sanguíneo, en los casos de, no sé si endogamia, ¿no? Cuando son familiares cercanos, y se dio el caso en ciertos países islámicos que muchísimos familiares que contrajeron matrimonio siendo primos o tal, dio muchos casos de problemas de salud, enfermedades genéticas en los niños. Entonces tiene que... Lo primero, casarse muy próximo. Es el contrario de la sunna. De la sunna hay un hadith del profeta Muhammad, dice, no es recomendable. En el caso de que sí que exista esa posibilidad de que se casen, sí, para asegurarse, para que no haya esos problemas genéticos en la descendencia, pues sería recomendable. Y en el caso de que haya alguna enfermedad oculta, una parte quiere engañar a la otra, que tiene el derecho de cada persona tener, digamos, la constancia del estado de salud de su cónyuge, porque va a ser toda una vida. Entonces, si uno tiene alguna dificultad, si es estéril, si tiene algún problema, digamos, grave, que es una hepatitis o tal, que se pueden ser contagiosas en el aspecto matrimonial, tiene el derecho. Entonces, hay algunos estados islámicos que han optado para implementar esta norma para proteger los derechos de ambos. El Islam aquí, pues, claramente lo apoya. Así que es por el beneficio de los 2 cónyuges hacerse esa analítica, por lo tanto está muy bienvenida. A lo mejor no está puesta en los libros de fiqh de derecho como una condición, pero a lo mejor de aquí a un tiempo lo estará, al igual que lo está el registrarlo, que no lo hemos mencionado. Exacto. La dote, los testigos, la aceptación, el consentimiento de ambos contrayentes del matrimonio y también el tutor de la mujer, y también está el registrarlo, que se registre y lo sepa. Mohamed Said, muchísimas gracias. Un placer, Barakallahu Fik. Tawfiq, muchísimas gracias. Sheikh Ali, muchísimas gracias. Un gusto. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros volvemos el próximo lunes, inshallah, a la misma hora, para hablar ya de la vida matrimonial, propiamente dicha. Hasta entonces, sean felices, que Dios les guarde y bendiga. Con misericordia y amor, hasta el lunes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.